Bendiciones una vez más del Dios Todopoderoso. Quiero seguir compartiendo la palabra del Señor y el tema que empecé a analizar, a escudriñar, a investigar fue los niveles de impartición de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y digo esto puesto que para administrar la palabra es necesario conocer estos niveles para no cometer errores y ser sensible a la voz de Dios, ser sensible al Espíritu Santo, conocer todas y cada una de las herramientas que son los dones espirituales que van conectados en cada nivel que se ha recibido, en cada ministerio, porque cada ministerio tiene unos dones que le han sido asignados. El apóstol San Pablo dice, son todos apóstoles, son todos maestros, son todos evangelistas, tienen todo don de lengua, tienen todos milagros, hacen todos milagros. Pero él dice, procurar los mejores dones, pero él muestra un camino más excelente y es el amor, puesto que si no tenemos amor podemos tener multitud de dones, podemos tener cantidades de dones y no van a tener ningún resultado positivo en nuestra vida, puesto que nos vamos a convertir en simple puente para salvar a otro y de fondo nosotros nos perderemos si no tenemos el amor de Dios. Es por ello que le voy a dar lectura aquí solamente a un texto bíblico como base para referirme a lo que es la colaboración de lo humano con lo divino, y de tal manera nosotros tenemos que ser sensibles a lo divino para poder manifestar la gloria de Dios en nuestra tierra, primeramente en nuestra vida y luego hacia los demás. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12 verso 5 el siguiente dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está expresada lo que es la manifestación del Espíritu para provecho, para el bien común, a cada uno en particular, repartiendo como Él quiere. No es por iniciativa humana, que muchas veces nosotros vamos a querer recibir ministerio, a recibir herramientas espirituales, a recibir dones espirituales, sino que Dios es quien lo coloca en el cuerpo como Él quiere. Entonces, estaba meditando hace día y el Espíritu Santo me despertó, me movió para que grabara, para que analizara, escudriñara lo que son todos estos niveles de impartición de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, y entre ellos pude recibir la administración del Espíritu Santo de 20. El primer nivel es el nivel de enseñanza. El segundo nivel es el nivel de convencer. Ahí le dice que Dios es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. El tercer nivel es la profecía. El cuarto, la ciencia. El quinto, la interpretación. El sexto, consolación. El séptimo, la restauración. El octavo, el nivel de disciplina. El noveno, la advertencia y amonestación. El décimo, las palabras de juicio. El número 11, el nivel de exhortación. El número 12, la intercesión. El número 13, la revelación. 14, palabras de sabiduría. Número 15, el estímulo a la fe, que es el que está conectado, o es lo mismo que decir el don de fe por excelencia. Número 16, declaración profética. Número 18, nivel de liberación. Número 19 o 18, niveles de manifestación. El número 20, nivel de testimonio personal. Y por último, la transición, el nivel de transición. Me quedé en lo que era la segunda parte del estudio y yo hablaba de lo que era el nivel de liberación. Y para ello vamos a darle lectura a mis notas que tengo acá. Y para hablar de liberación necesariamente tenemos que hablar del ministerio de Jesucristo, quien fue que estableció el modelo para a seguir en cuanto a la impartición en el área o el nivel de liberación. Por ejemplo, Jesucristo predicaba, Él sanaba, Él enseñaba y echaba fuera demonios. Y yo siempre enseño en mis estudios que no basta con tú enseñar a una persona que todavía está atado. Es necesario liberarlo primero, luego instruirlo, enseñarlo, para que ese creyente pueda cerrar las brechas al pecado y pueda ser verdaderamente libre. Entonces,
Jesucristo predicaba, liberaba, echaba fuera demonios, sanaba y enseñaba. Entonces, Jesús nos delega la autoridad para que podamos hacer lo mismo. La condición de las ovejas es triste, necesitan ser limpias y sanadas. Jesús nos enseñó que la liberación espiritual debe ser parte de la dieta diaria de los creyentes. La liberación espiritual nos lleva a obtener más entendimiento del reino de Dios, y esto es un tesoro único. Cerrar la puerta a la pobreza espiritual, reconociendo todo aquello que de alguna manera oprime nuestro espíritu, alma y por lo tanto nuestro cuerpo. Es necesario tocar algunos aspectos fundamentales de lo que es la liberación, y yo digo que es el ABC en la vida de todo creyente que ha sido llamado para servir a Dios y que le haya aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Vemos aquí algo importante. Yo decía en la intervención anterior que quien inició el ministerio de la liberación espiritual fue Juan el Bautista, y él, cuando comenzó a predicar, él preparaba al pueblo de Israel para recibir el reino de Dios. Con la predicación del reino de Dios se inicia el ministerio de liberación espiritual que iba a traer Jesús. En aquellos días presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él proclamaba la llegada de Jesús. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista y el reino de Dios? Desde Juan el Bautista y en la actualidad el reino de los cielos sufre violencia, y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza como a un premio precioso. Una acción en el reino de los cielos buscaba con celo ardiente y con esfuerzo intenso. Entonces, la razón por la cual Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia es porque Juan, quien comenzó a predicar el reino de Dios, y ese fue el momento en que comenzó la confrontación con el diablo. Es por eso que nosotros vemos que cuando un ministro está liberando a una persona que está atada por los demonios, se entra en una lucha, en una guerra espiritual, y los demonios se niegan incluso a salir. Los demonios, incluso al mismo Jesús, enfrentaron, y en el momento cuando él llegaba a los lugares le decía: ¿por qué ha venido a nosotros a atormentarnos antes de tiempo? Señores, es una guerra abierta, de manera pues que el cristiano debe estar revestido de todas las armaduras para poder saber a qué se enfrenta. Es necesario conocer al enemigo y su forma operativa. Entonces, la violencia es lo que de alguna manera nos da a nosotros el discernimiento de saber que los demonios son entes inteligentes y que ellos están pendientes de todo nuestro movimiento para atacarnos. Entonces, la manifestación visible del reino de Dios es la liberación espiritual. En otra palabra, el diablo se enfureció más cuando se dio cuenta de que los días de poseer y oprimir a los seres humanos se le terminaban. Entonces, Jesús comienza predicando el reino. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y créete en el Evangelio. La llegada de Jesús fue preparada por Juan el Bautista a través de su prédica constante acerca del reino. Lo único que va a traer liberación a las personas es el conocimiento de la palabra de Dios. Dice la Biblia que Juan el Bautista enseñaba y predicando acerca del reino de Dios, que eso es lo que iba a traer la liberación espiritual de demonios a las personas. Jesús confrontó a los demonios, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó. Eso está en Marcos 1, 2, 4 y 9. ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Jadeaban los demonios, gritaban: has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús le reprendió. Jesús lo reprendió. Es por eso que nosotros reprendemos a los demonios en el nombre de Jesús. Jesús le dijo además: cállate y sal fuera de él. Marcos 1:26. Y el espíritu impuro, sacudiendo con violencia y dando un alarido,
salió de él. Estamos viendo la violencia espiritual a que se refiere el texto cuando dice el reino de los cielos sufre violencia. Se está refiriendo a esa confrontación y actitud demoníaca que va a enfrentar y va a confrontar al reino de la luz cuando nosotros estemos dispuestos a ir en el nombre de Jesucristo y libertar a los cautivos. Entonces, aquel momento cuando el espíritu impuro, sacudiendo aquel cuerpo con violencia y dando alarido, salió de él, todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y los obedecen. Marcos 1:28. La doctrina de la liberación entonces es fundamental para nosotros poder establecer el reino de Dios. Pero hay muchas personas que aún estando o decir ser creyentes, permanecen atadas porque no conocen o no saben lo que significa ser libre verdaderamente. Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Marcos 1:23-28. Jesús estaba hablando en la sinagoga con autoridad y los demonios no pudieron aguantar más la unción que había en él. De repente el hombre gritó dando voces en alto al frente de todos los que estaban allí: ¡Ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24. Seguidamente Jesús le reprende, lo manda a callar y le ordena que salga de él. Son tres aspectos importantes de la administración, de la impartición. En cuanto a la liberación, tenemos que reprender, tenemos que mandar a callar a los demonios y tenemos que ordenarle que salgan fuera de los cuerpos. Tenemos que ordenarle que salgan fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Recordemos que ninguna persona antes de Jesús había echado fuera un demonio. En el Antiguo Testamento, lo más cercano parecido a esto, lo vemos cuando David tocaba el arpa y el espíritu malo que estaba sobre Saúl se apartaba. Eso había sido lo más cercano a echar fuera demonios. Antes de que Jesús llegara, ninguna persona, profeta, sacerdote o rey tenía la autoridad para echar fuera demonios. Antes de Jesús, nadie le había ordenado a un demonio que saliera de una persona. Jesús fue el primero en hacerlo al iniciar su ministerio predicando el reino de Dios. Esto causó que los dos reinos chocaran violentamente, provocando el asombro de todos los presentes. La liberación espiritual entonces, liberación espiritual de demonios en la persona, es una demostración visible de que el reino de los cielos ha llegado a una región o un lugar. Hay muchos ministerios que no creen en la liberación espiritual, por lo tanto, no existe liberación de demonios en medio de ellos. Lo triste es que si no existe la liberación espiritual de demonios, es porque no están predicando el reino de Dios. Entonces, la liberación espiritual y el ministerio de Jesús. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Donde quiera que Jesús iba, el Señor desplegaba los cuatro aspectos principales de su ministerio. Predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 4:23-24. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. A través de todos los evangelios vemos a Jesús haciendo estas cuatro cosas: predicar, enseñar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Hoy día hay muchos pastores, ministros y creyentes que practican las tres primeras, pero no se atreven a echar fuera demonios, debido a que el ministerio de la liberación espiritual es muy controversial y perseguido. Cuando se predica y se enseña acerca del reino, los demonios se empiezan a manifestar y las personas comienzan a ser libres. ¿Por qué esto no sucede en algunos ministerios e iglesias? Porque se ha optado más por la psicología y la psiquiatría del mundo que por la que Jesús enseñó en su ejemplo. Hemos ido a buscar métodos del mundo para ayudar a la gente que está deprimida y atada. Les estamos dando armas carnales y humanas para solucionar problemas que son mayormente espirituales. Y por eso vemos personas que siguen tan oprimidos como cuando llegaron a la iglesia. En vez de darle las soluciones de Dios y de creer en el poder de la cruz, en la sangre, en la palabra y en la unción del Espíritu Santo de Dios, les estamos dando consejos y remedios de hombres. ¿Por qué un creyente necesita entonces liberación?
Cuando una persona viene a Cristo, tiene un nuevo nacimiento en su espíritu. Es hecha una nueva criatura, pero su alma, voluntad, emociones y mente queda intacta. En el sentido de que no hay nuevo nacimiento en ella. Por tanto, el alma del creyente necesita ser transformada, renovada y liberada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La palabra entonces es muy clara. Somos una nueva criatura. Esto significa que en nuestro espíritu somos nuevos, somos libres, somos santos, somos justificados. Pero como lo mencionamos anteriormente, hay otra parte de nuestro ser llamada alma que necesita ser liberada, sanada y transformada. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 2, 1 al 2. En el alma es donde los creyentes entonces tienen heridas, ataduras, falta de perdón, sentimiento de rechazo y baja autoestima. Es de todo esto que necesitan ser liberados y sanados. Entonces estarán listos para recibir la palabra, creer y madurar. Ciertamente la opresión hace enloquecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón, dice Eclesiastés 7:7. Cuando hay un demonio influenciando a las personas, no las deja pensar, ya que las oprime con enfermedades y con depresión. Por eso es necesario ministrarle liberación espiritual primero, para que ellas puedan recibir la palabra en su corazón. ¿Por qué las iglesias entonces no han entendido el ministerio de la liberación espiritual? La razón primaria es la influencia del espíritu de Grecia que se ha introducido en la iglesia. Este espíritu ha cortado todo lo que es sobrenatural en la iglesia. El humanismo, la exaltación del hombre, el intelectualismo, la exaltación de la inteligencia humana, el reconocimiento y el logro de metas y sus símbolos como diplomas, títulos y riqueza. Todas estas cosas sustituyen la unción y el poder de Dios. Niega todo aquello que no se pueda explicar. Niega la existencia de demonios, impidiendo de esa forma la liberación de los creyentes. Resiste todo lo sobrenatural, como los dones, las sanidades, la profecía, los milagros, etc. Podemos hablar más de este espíritu que ha hecho tanto daño a la iglesia, pero solamente quiero darle unas características básicas. Hay muchos ministros, iglesias y creyentes que no creen en la liberación espiritual porque hay un espíritu de Grecia que los está influenciando. Prefieren ver a sus ovejas atadas y heridas por el enemigo en vez de creer en el ministerio de la liberación. Pregunta que surge entonces: ¿puede un creyente ser o estar poseído por un demonio? Ningún creyente puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser oprimido, obsesionado, deprimido, enfermado y atado por él. Si el creyente todavía tiene ciertas puertas abiertas que le dan el derecho legal, tales como maldiciones generacionales, traumas y abusos del pasado, la práctica constante de un pecado, entre otros, el enemigo tiene derecho legal para oprimirlo y atarlo. Usted y yo sabemos que no puede poseer, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, en nuestro espíritu, y la posesión implica ser dueño total de una persona, en espíritu, alma y cuerpo. Por lo que si el Espíritu de Dios está en nosotros, el del enemigo no puede estar. Sin embargo, la opresión puede ser en el cuerpo, en la mente, en las emociones y en la voluntad, si un creyente le da derecho legal. El ministerio de Jesús se compone de 4 aspectos principales que ya mencioné. Jesús predicaba, sanaba, enseñaba y echaba fuera demonios. Entonces, es necesario conocer ese nivel de impartición para nosotros entender cuál es la verdadera realidad de poder impartir y establecer el reino de Dios e impartir la palabra de manera correcta. La liberación es fundamental para establecer el reino de Dios. Entonces, el próximo nivel que vamos a conocer es lo que significa las declaraciones proféticas, el nivel de impartición de lo que es las declaraciones proféticas. Mucha gente, muchos ministros he escuchado diciendo: yo te declaro, yo te profetizo, pero más sin embargo esto está conectado a una realidad que vamos a tratar de explicar conforme a lo que dicen las Escrituras. Es un nivel y necesariamente tiene que ser conocido por la iglesia. El nivel de las declaraciones proféticas. ¿Qué es una declaración profética? ¿Qué es una declaración profética? Vamos a analizar a ver qué dice las Sagradas Escrituras con lo que son las declaraciones
proféticas. En el nombre de Jesús. Entonces, tantas personas, repito, declarando cosas. Di que yo te declaro, yo te profetizo, pero no han vivido eso. Es pura manipulación. Pura manipulación. Vamos a ver quién tiene tal autoridad y poder. ¿Quiénes recibieron tal poder y autoridad según lo que dice la Biblia? Entonces, para ello, vamos a darle lectura aquí a lo que es a los textos que he analizado en el nombre de Jesús. Las declaraciones proféticas. Las declaraciones proféticas. Bendito sea Dios. ¿Qué es una declaración profética? Aleluya. Bendito el que vive. Declaraciones proféticas. ¿Cómo usan las escrituras para hacer declaraciones proféticas? Bendito sea Dios. Declaración profética. El ministerio activo del Espíritu Santo marca la edad de la iglesia como la edad del Espíritu, en contraste con la era de los evangelios, que es descrita como la era del Hijo. El Antiguo Testamento, que es llamado la era del Padre, todos aquellos que están genuinamente en la iglesia del Señor Jesucristo son producto de la obra creativa del Espíritu Santo por medio de sus múltiples ministerios. El Espíritu Santo, morando en el creyente, le asegura la verdad que el cristianismo no es la mera mirada intelectual en la naturaleza de una religión filosófica, contrastando conceptos analíticos y naturalmente éticos. La doctrina cristiana llega a ser una fe vivificada por ímpetu dinámico y una validez convincente. La diferencia es debida al ministerio del Espíritu Santo. Puede ser dicho que en la medida que el creyente se ha apropiado del Espíritu Santo, en esta medida ha participado del poder del Evangelio de Cristo Jesús. Para el creyente, el Espíritu Santo es la llave de toda dádiva y aproximación espiritual. Bien se ha dicho, el Espíritu Santo es la experiencia de Dios en el creyente. Y el Espíritu Santo es la acción viviente de Dios en el mundo. El Espíritu Santo en su ministerio se concierne especialmente en transmitir al creyente los frutos de la victoria de la obra consumada por Cristo sobre el Calvario. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese el testimonio de la luz, a fin de que todos los creyentes creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, seguimos analizando lo que son las declaraciones proféticas. ¿Cómo entendemos entonces lo que significa la declaración profética? Analizamos aquí 4 aspectos fundamentales. Las declaraciones proféticas. Las declaraciones proféticas. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Declaraciones proféticas en la Biblia. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando se hace una declaración profética? Dios mora en el cuerpo de los creyentes y no en templos hechos por los hombres. Había 2 condiciones para cumplir la promesa de los discípulos. Jesús tenía que ascender al cielo. Esto va en Juan 16:7. Los discípulos tenían que quedarse en Jerusalén. Ni Betania ni Belén servían. De la evidencia escrita sobre el día de Pentecostés sabemos que el Espíritu vino y ahora mora en los cuerpos de los creyentes. En Hechos 2:38 y 39 Pedro les dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. La promesa mencionada en el versículo 39 se refiere a 2 cosas del versículo 38. Primero, la remisión de los pecados. Segundo, el don del Espíritu. Para los primeros convertidos en el día de Pentecostés, la recepción del Espíritu fue una parte integral de la salvación, que con la remisión de pecado era una parte mayor de la promesa. Así la morada del Espíritu
iba a marcar la diferencia entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, los judíos, y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia formada por todos los creyentes. Por todos los creyentes. Vamos a ir analizando para llegar a lo que es la declaración profética. Entonces, declaraciones proféticas. Declaraciones proféticas. Las declaraciones proféticas. Bendito sea Dios. Declaraciones proféticas. Declaraciones proféticas. Seguimos analizando. Gloria a Dios. Declaraciones proféticas. Declaraciones proféticas. Vamos a cortar esta primera parte y vamos a dejar un segundo espacio para tratar lo que es las declaraciones proféticas. Las declaraciones proféticas, que son muy profundas y es necesario tratarlas con mucho cuidado para poder enseñar con propiedad y lo que dice la Biblia. Vamos a dejarlo hasta aquí y en una próxima entrega hacemos el análisis de lo que es las declaraciones proféticas en el nombre de Jesús. Shalom.